OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Damián? No sé, Cali, cómo estoy. Hoy quizás a la defensiva, digamos. Protagonista de ningún escándalo. Exactamente, a la defensiva, digamos, ya que es un episodio que con un tema complejo, ¿no? Acá estamos con Damián de Glaube, como siempre, en esta tercera temporada de OP Podcast. Que nos salimos un poquito de la temática de los libros para temas muy puntuales. No, pero tiene que ver porque nosotros decimos, exactamente, autoras de libros o de cursos. En este caso hay un curso muy específico. Con un tema que es también muy poco tratado en la comunicación política y en la opinión pública. Sí, que tiene que ver con el escándalo. Vamos a ver la diferencia con crisis, porque también hemos tenido algunos capítulos y vamos a tener algunos episodios. Estás adelantando con crisis, pero para bueno. marcar las diferencias entre el escándalo. ¿Qué pasa con las estrategias de comunicación cuando asoma, irrumpe o se piensa que se está en las proximidades de un escándalo? Exacto, ¿no? Incluso ahí meto una de mi área, Cali, cuando me dicen opinión pública, todo, hay muchos efectos también ahí que transitan, que una medición enseguida del escándalo no es lo mismo que cuando baja la espuma. Exactamente. Hay muchas cosas interesantes. En este episodio vamos a conversar con Braulio González. Exactamente. Expositor en las cumbres, especialista en escándalo. Como bien dijiste, también hace docencia. Y bueno, esperemos que él nos cuente. Yo creo que que no haya ningún escándalo en No, pero creo que de este podcast puede salir algo que siempre intentamos, ¿no? Ordenarlos temáticamente por temporadas y por episodios, para que sirvan como verdaderos cursos de capacitación, de aprendizaje para los que quieren profundizar un poco en los temas de comunicación política y opinión pública, escuchar a los principales especialistas sobre los distintos temas. Exactamente. Nosotros estamos dedicando esta temporada a autores y autoras de libros y también de cursos y de especialistas en ciertas temáticas puntuales. Ya, como te dijo Damián, estamos en la tercera temporada, así que hemos recorrido y nos interesaba mucho conversar contigo, que estás con estos cursos, con el episodio Escándalo. Vaya que en Latinoamérica te metes en un tema lamentablemente ya en todos lados. Pero bueno. Sí, yo creo que en todo el mundo, lo que pasa es que pasa por hábitos y por conocimientos, tecnologías, pasa por muchas cosas, ¿no? Y realidades políticas, en fin. Pero claro que desde luego siempre es un tema complejo. Sí, porque se habla mucho de las estrategias que se desarrollan en campañas, incluso estrategias para la comunicación de gobierno y demás, pero ¿qué pasa cuando irrumpen estos escándalos? Y no sé si asociás escándalos con crisis o puede ser un escándalo que no se convierta en crisis, digamos, ¿cuál sería esa diferenciación? Mira, es importante entender cuál es la diferencia entre una crisis y un escándalo, porque ciertamente un escándalo sí forma parte de esta secuencia de acontecimientos que pertenecen a la esfera de la crisis. Pero el escándalo yo lo he diferenciado de manera muy clara de lo que es una crisis que afecta a los gobiernos o a la política, que generalmente se compone por factores, a veces son externos, a veces son internos, a veces tiene que ver con el funcionamiento de la política, a veces tiene que ver con la polarización que la política señala y promueve. Entre muchas otras cosas, ¿no? A veces son incluso fenómenos ambientales, sociales, económicos, etcétera. Pero la crisis tiene un componente muy particular que el escándalo tiene un componente muy particular que justifica que se revise y se analice en su propio espacio, y que es el hecho de que se encuentra más vinculado a la esfera íntima, personal, al círculo cercano del poder, es decir, del político que se encuentra al frente de un proyecto político. Esa es una diferenciación importante, porque entonces no estamos hablando necesariamente del mal funcionamiento de un sistema político, sino de una situación que se origina por una irrupción en la escala de valores o en el paradigma de valores que está vigente en ese momento en una sociedad y que ocurre en un espacio a veces privado, a veces secreto, a veces oculto, que no necesariamente está en la accesibilidad de toda la ciudadanía, sino que procura esconderse de los demás, y eso hace una particularidad especial.
En una crisis, pues a veces es mucho más compartido, mucho más visual. Digo, evidentemente cada crisis, cada escándalo también tiene sus propias características. Esta frontera entre una crisis y un escándalo sé que no es necesariamente tan delineada, tan puntual, tan clara, pero ahí hay un componente interesante que permite observar que hay una diferenciación importante, ¿no? Braulio, ahora yendo un poquito más, un paso más, está ya el escándalo. ¿Cómo desde la consultoría, desde la estrategia, se intenta que eso no impacte en la opinión pública de manera tan negativa? ¿Qué títulos, qué elementos o de qué manera vos vas llevando la cuestión cuando sucede algo así? Obviamente que hay, supongo, distintos tipos de escándalo, pero bueno, estallada la cuestión. ¿Cómo se lleva un poquito el tema para que no impacte, o al menos que sea el impacto más pequeño en la opinión pública? Control de daño. Exactamente. Sí. Claro, bueno, creo que habría que empezar por la segunda parte de la pregunta que refiere cuáles son los tipos de escándalo, porque hay 5 tipos de escándalo. Cada uno de ellos tiene características específicas. Están, por ejemplo, los escándalos de comportamiento público, que son los escándalos en los cuales pues no necesariamente existe, digamos, un acto de corrupción, por ejemplo, existe una violación a las políticas públicas o a las reglamentaciones. Estamos hablando de algo que el político hace o dice, ¿no? Pongamos el ejemplo de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, ¿no? Recordemos que hace un par de años aparecieron fotografías donde él se encontraba en su época de universitario, vestido de musulmán, con la cara pintada de negro, etcétera, y esto representó un escándalo. Eso, pues, para la figura presidencial, pues naturalmente es un choque, una irrupción con la imagen que él ha venido creando, porque pues contrasta todo ese discurso de integridad, de equidad, de inclusión que ha venido, con el que fue de hecho construyendo parte de su imagen pública, ¿no? Ese es un comportamiento, por ejemplo, es un escándalo de comportamiento. Otra segunda categoría de escándalo, pues son los que tienen que ver ya directamente con la corrupción, que son los que generalmente conocemos con mayor frecuencia. Y de esos, la verdad es que hay muchos, ¿no? Particularmente América Latina está llena de escándalos de corrupción, muchos de ellos, no solamente de estos, pero sí son muy visibles porque allí sí se integran procesos de otras características. No es solamente el discurso mediático, sino que existen, digamos, ya acciones de persecución por parte de la justicia, y generalmente existe un entramado bastante documentado y muy amplio que refiere cuál ha sido el curso de esa corrupción, el curso de ese dinero. Pensemos, por ejemplo, en Odebrecht, ¿no? Que es un escándalo multinacional que ha impactado en muchísimas naciones, no solamente en América Latina, en África, en Europa, bueno, obviamente nuestro continente tiene mucho de esto, que está muy documentado y que, bueno, tuvo características particulares en cada país, en algunos incluso generó suicidios, como fue el caso de Perú, ¿no? Con el primer ministro, con el presidente. En otros países simplemente no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Eso es un caso, pues, muy particular, la corrupción, pero como ese podemos pensar, no sé, en el caso de la Casa Blanca en México, que fue esta propiedad del expresidente Enrique Peña Nieto, propiedad aparentemente de su esposa, pero vinculada con un constructor, proveedor del gobierno de Enrique Peña Nieto. En fin, muy complicado, por supuesto, y bueno, encajan en esta categoría de escándalos de corrupción. La tercera tiene que ver con los escándalos de poder. El escándalo de poder refiere a todas aquellas acciones que los políticos hacen por conservar precisamente eso, el poder, ¿no? A veces son escándalos electorales, a veces son alianzas, a veces son traiciones de carácter político. Y en esta categoría pondría como ejemplo a Vladimiro Montesinos, lo recordaremos, el asesor de Alberto Fujimori en Perú. Muy emblemático porque además de haber documentado en videos, cientos de videos, las mordidas o las participaciones económicas que daba a diputados, empresarios, políticos, en fin, pues operaba fundamentalmente con esta intención de corromper para fortalecer, digamos, su poder político, ¿no? Otras más en esta misma categoría, pues el caso de Cambridge Analytica, que implicó pues la utilización de microdatos de las redes sociales, particularmente de Facebook, para poder
incidir en la opinión pública de Estados Unidos y de otros países y en función de ello pues lograr eso, una mayor participación de poder y bueno, como hay muchos casos también, ¿no? Una cuarta categoría pues es un poco más grave, que son los escándalos de crimen, ¿no? El escándalo de crimen pues ya implica por supuesto delincuencia organizada, ya implica muchas veces sangre, implica violencia, implica otras cosas, y a esta categoría podría pertenecer, por ejemplo, el caso de Nisman en Argentina, ¿no? Pues caso muy emblemático en donde pues el ex fiscal encargado de la supervisión y de llevar a curso las investigaciones sobre el caso de la Maya, pues termina muerto con circunstancias muy extrañas, ¿no? Hay versiones de suicidio, hay versiones de que finalmente fue asesinado, en fin, todo eso continúa en eterno debate y así será, pero vinculado a esto pues estuvo la acusación que le hizo a Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de que ella estuviera ocultando allí información y protegiendo a los presuntos responsables. Es un caso muy complejo, como todos lo son, pero encajaría un poco en ese tema porque, bueno, estamos viendo allí actos de violencia vinculados, ¿no? Y la quinta categoría que encaja en esta clasificación pues son los que tienen que ver con la vida privada. Sí, estamos hablando allí de procesos de infidelidad, por ejemplo, estamos hablando de conflictos con la familia, conflictos con los amigos, en donde, bueno, ya son situaciones que no tienen que ver con la vida particular del político, pero salen a la luz pública, pues porque finalmente la figura es muy visible, es muy conocida, es muy reconocida, y muchas veces pues el político busca un tratamiento de celebridad. También eso hay que decirlo, hay que observarlo, que a veces no se comprende por qué, pero bueno, es así, es parte como se teje hoy la visibilidad de la política, y no solamente ahora, sino desde muchos años. Y entonces, bueno, la vida privada también queda expuesta a muchas cuestiones. Naturalmente, el caso aquí más visible es el de William Clinton con Mónica Lewinsky, que es un caso muy emblemático de esta categoría, que bueno, puso prácticamente al presidente al borde de la renuncia, ¿no? Prácticamente, o de la salida. En fin, y como no sé, el caso de Jeffrey Epstein, también financiero, fue un empresario, no fue político, pues, pero sí el vínculo de relaciones que Jeffrey Epstein generó con el círculo político y el abuso de menores de edad, que fue prácticamente el foco que generó un escándalo, pues también irradió en otros actores políticos, como el príncipe de York, el hijo de la reina Isabel de Inglaterra, que pues también fue fotografiado incluso con menores de edad y tuvo denuncias de abuso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, cada escándalo se analiza en su propio contexto porque hay diferente nivel de gravedad. Algunos de estos afectan, por supuesto, la capacidad de gobernar, de comunicar, de desarrollar un proyecto político que tenga continuidad y que tenga resultados, que logre sus objetivos, en fin. Otros escándalos tienen una menor visibilidad, otros, aunque existen, quizás no impacten necesariamente en el curso de las cosas, ¿no? Eso, digamos, en temas de clasificar y tratar de identificar cuáles son. Pero bueno, la verdad es que el reto también debe tener su propio antídoto, ¿no? Es decir, cuál es la estrategia que se utiliza para resolver cada uno de los escándalos que surgen. Bueno, pues depende de muchas circunstancias, porque mentiría yo si digo que todos los escándalos tienen solución. Desde luego que no es así. Hay escándalos, particularmente los que tienen que ver con cuestiones de crimen, con cuestiones de abusos de menores, muchas veces con cuestiones que tienen que ver con pues con posesión de armas, de manejo de drogas y demás. Estos realmente son muy complicados de defender ante la opinión pública, pues porque naturalmente tienen un origen perverso de otras características y todas las circunstancias, ¿no? Y Braulio, una consulta. ¿También existe la chance de prever el escándalo? Por ejemplo, si un candidato, un funcionario, un político sabe que tiene en su pasado o quizás en su presente alguna cuestión que potencialmente sea un escándalo, ¿existe la chance de que, bueno, sobre eso se trabaje, se estudie y se intente una estrategia? Mira, lo correcto es eso, precisamente, poder anticiparse. Digo, a ver, lo ideal, en el mundo ideal, es que no ocurra la irrupción. Es decir, debemos siempre esforzarnos por tener políticos de buen comportamiento y procurar que sean esos los hombres y mujeres que lleguen al poder y tengan un comportamiento correcto de acuerdo a las expectativas que una sociedad tiene,
y dentro del paradigma de valores que una sociedad representa, que son muy variables. Eso es naturalmente lo ideal, pero eso realmente no ocurre, porque generalmente pues la política es un espacio de alta visibilidad en donde hay una gran cantidad de factores que no siempre están bajo control, pero ciertamente hay escándalos que pueden preverse, ¿no? que se pueden procurar, digamos, hay que procurar evitarlos, quiero decir, ¿no? Implica, por supuesto, una revisión de muchas cosas que tienen que ver con esta esfera del político, que a veces pues es conocerlo en su comportamiento estándar como un ser humano cotidiano, ¿no? Cómo ha sido su pasado, cómo es su presente, cuál es su red de relaciones de amigos, porque bueno, ciertamente muchas veces las personas no piensan llegar a ser presidentes, como es el caso de Justin Trudeau, ¿no? Naturalmente él pues estando en la etapa universitaria y de preparatoria, bachillerato, pues nunca imaginó que haber acudido a una fiesta vestido de musulmán con la cara pintada de negro le iba a impactar años más adelante cuando él fuera el presidente de su país. Y eso, bueno, es difícil de poder contener, porque bueno, el futuro no se puede adivinar en esos términos, y siempre queda por allí un eslabón, ¿no? Perdido del pasado que puede regresar como una amenaza fuerte para alguien, ¿no? Claro. Ahora se dice, siempre existe un tuit, ¿no? Es una frase que ahora queda, ¿no? De alguien que en algún momento dado pudo haber Braulio, hecho, dicho, expresado, ¿no? De acuerdo a tu experiencia, tus trabajos y demás, ¿a quién suele recurrir el político cuando estalla el escándalo o cuando se siente amenazado por un escándalo? ¿Recurre a las personas correctas? ¿Cuál es el comportamiento promedio que suele tener en estos casos? Bueno, siempre, esto es muy, muy variable, ¿no? Creo que siempre el político, la primera reacción más instintiva es negarlo, desde luego, ¿no? Es tratar de evitar que el escándalo genere alguna consecuencia en su trayectoria personal, porque bueno, eso le impacta en muchas esferas, ¿no? No solamente en su trabajo como político en una campaña electoral, sino pues impacta en su círculo de amigos, a veces de negocios, etcétera. Entonces la primera reacción generalmente trata de buscar la negación. William Clinton negó, por supuesto, el tener una relación con Mónica Lewinsky, ¿no? Esa fue su primera reacción, después tuvo que rectificar. Lo hizo también en el caso del Watergate, también Nixon negó haber tenido alguna relación, ¿no? Hay un discurso muy famoso en donde él dice no tengo nada que ver con esto, y bueno, después evidentemente queda todo expuesto, ¿no? Bueno, el escándalo de Watergate nos merecería todo una referencia, porque finalmente es el escándalo que instituye, que nos enseña al mundo contemporáneo qué son los escándalos, es la piedra roseta de los escándalos. Pero bueno, para contestar la pregunta en particular, ¿a quién recurre? A quien tenga cerca, esa es la verdad. Mira, debería de existir, y existe en algunos lugares pues un aparato como más organizado, comités dentro de los círculos del político, en donde pues participan pues quien sabe de leyes, el abogado, participa evidentemente el estratega político, el encargado de comunicación, el encargado de marketing, en fin, hay personajes que generalmente pertenecen a este círculo, que son los que buscan articular de alguna manera cómo resolver el problema, pero a veces ahí el conflicto es que no hay una metodología para poderlo hacer, porque un escándalo siempre es nuevo, es decir, siempre hay alguien que se enfrenta a un escándalo por primera vez, y eso a veces genera problemas y conflictos de cómo se puede llevar a cabo si no se conoce la metodología. Hay escándalos que se resuelven en los medios de comunicación, hay escándalos que se resuelven en la vida privada, otros se resuelven dentro del temperamento del político, otros más se resuelven por supuesto en la corte, otros se resuelven dentro de los órganos legislativos, es muy variable dependiendo de cada situación. Pero naturalmente, bueno, se necesita que si el político busca salir adelante, tiene que partir todo del reconocimiento y del conocimiento de la verdad para poderle dar un cauce que pueda llegar a algo. Si se trabaja con base en mantener mentiras permanentemente, que suele ser también una tendencia en la política de decir, bueno, nos estalla este escándalo y para tapar el escándalo va la mentira y lo que sea, pues entonces la mentira, el riesgo que puede generar es que se perpetúe ese escándalo y que más adelante salga a la luz. Entonces el escándalo hay que tratar de acotarlo con base en la verdad de lo que está ocurriendo para ver las posibilidades reales. Hace un momento me preguntaban cuáles son las estrategias específicamente. Bueno, la verdad es que existen más de 30 estrategias en 5 categorías posibles,
tienen que ver con la primera, aquellas que reconocen que existe el escándalo, es decir, reconozco que existe esto y en función de ello actúo. La segunda son estrategias más del corte evasivo. Las terceras son más defensivas. Otra cuarta categoría son las confrontativas, que lo que buscan, en lugar de reconocer el tema, acusan a quien está exhibiendo el escándalo. Esto lo vemos también de manera muy cotidiana, aquellos políticos que se sienten exhibidos por medios de comunicación y acusan a los medios de comunicación que quieren, pues, sabotear su gobierno o su campaña, en fin, ¿no? Por decir algo. Y están las neutralizantes, que lo que buscan, pues, es desactivar de alguna manera y tratar de minimizar o diluir las características de un escándalo. Bueno, Braulio, la verdad que ha sido un gusto compartir un verdadero curso contigo, podcast, verdad, sí, para el que quiere adentrarse en la estrategia. Les recomendamos siempre que lo hagan como consultores y no como protagonistas del escándalo, ¿no? Es exactamente. Ha sido un gusto, Braulio, que compartas esta información con nosotros y como decíamos, un verdadero placer. Es un capítulo que lamentablemente existe en la política y que, bueno, esperemos que, como veníamos diciendo, lo traten todos como consultores y no como protagonistas. Ese es el tema. Existe en la política, es una situación que hay que voltear a ver. Sé que no hay muchos colegas que les gusta esta parte. No tiene que ver con gustos, sino tiene que ver con eso, justo lo que comentaban en ese momento, la estrategia, ¿no? El poder llevar adelante un proyecto y que salga adelante y que evidentemente, pues, el objetivo es que no exista, porque el escándalo tiene una función social que es exhibir estas malas prácticas para que entonces exista un proceso de inhibición de quien intente recrearlas, ¿no? Bueno, toda una metodología, una descripción, una enumeración, que es como trabajan los especialistas, cómo trabajan aquellos que son metódicos. Yo suelo escucharlo a Riorda también, que cuando da sus clases de crisis política, tipificando los distintos tipos de crisis, separando lo que es comunicación de gobierno, de crisis, de riesgo, de campañas electorales, porque cada una tiene su propia lógica y en este caso una subdivisión, si se quiere, o un apartado que tiene que ver con el escándalo y cuando a veces se convierte en crisis y a veces es eso, un escándalo. Exactamente, una muy buena tipificación. Las distintas salidas, las distintas formas de tratarlo. Yo creo que, Damián, este podcast es una verdadera pieza de un curso, una maestría, un posgrado, una diplomatura de comunicación política. Creo que como hace unos años, Cali, lo pensamos al principio, convocamos a los mejores, a los que saben, y bueno, debatimos y generamos ese conocimiento horizontal que se difunde en los podcasts, cosa de que aquel que le interesa vaya adquiriendo conocimiento, después profundice, pero me parece que cumplimos muy humildemente ese cometido, ¿no? De que todo aquel que le guste la comunicación y la opinión pública vaya adquiriendo un poquito la escucha de especialistas, experiencias y con temas que a veces no están, como el de hoy, tan difundidos. Como bien decías, dejamos una metodología, dejamos conceptos, dejamos tipificación. Y bueno, Cali, no sé si querés agregar algo más, me parece muy interesante, siempre y cuando estemos ajenos nosotros al escándalo, ¿no? Muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.